al senador José Narro Céspedes, senador por el estado de Zacatecas. Senador, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge Acevedo. Un gusto hablarte, doctor. Un gran placer estar contigo y estar dialogando también con miles de ciudadanos que ven esta transmisión. Un gran saludo a todos también. Muchísimas gracias, muchas gracias, senador. Bueno, pues como ha sido la dinámica, esto no es una entrevista formal de preguntas y respuestas, más bien es una charla, que te sientas en casa, por favor. Y la idea es iniciar platicándonos quién es José Narro Céspedes, quién era de niño, de joven, qué soñaba, qué le ilusionaba, si era disruptivo, si era estructurado. ¿Quién fue ese niño y ese joven inquieto José Narro Céspedes? Bueno, de niño, eh, pues era una gente inquieta. Mi padre decía que yo debería de ser abogado porque discutía mucho, debatía mucho las cosas y siempre andaba viendo a ver cómo ayudábamos al prójimo, a los demás. Siempre pues, en la misma casa, ayudando a mi madre, a mis hermanos, a mi padre también. Eh, Siempre desde pequeño pues aprendí a trabajar al lado de ellos. Mi padre en aquellos años tenía un rancho y yo sembraba arbolitos para sembrar en el rancho. O sea, yo le ayudaba a mi padre sembrando árboles de mango y los injertábamos, árboles de naranjos, de toronjas, plátanos, y después los trasladamos al rancho de mi padre. Pues siempre, pues desde pequeño buscamos ganarnos el sustento y el pan de cada día a partir del trabajo y ayudando en la casa, ayudando a los demás y siempre hablando a favor de los que más lo necesitan. Siempre viendo a ver cómo era importante apoyarlos. Por eso mi padre decía, bueno, pues tú tienes que estudiar para abogado. Al final yo estudié la carrera de medicina, soy médico cirujano, porque pensaba, yo dije, bueno, pues para ayudar a una gente, un abogado requiere del Ministerio Público, del juez, de otras gentes, y el médico no necesita de nadie. Si tú quieres ayudar, pues tú abres tu consultorio y directamente atiendes a la gente. Entonces, por eso decidimos estudiar la carrera de médico cirujano. Desde que fuimos estudiantes, fuimos inquietos, participamos en diferentes grupos al interior de la universidad, pues para vincularnos con grupos campesinos, con grupos sociales. Aquí en la Ciudad de México atendimos un dispensario médico que estaba pegado a una iglesia aquí en la colonia de Padierna, acá para la Jusco. Y salíamos a la Huasteca Potosina a ayudar a grupos campesinos, a Hidalgo, a, a San Luis Potosí. Pues salíamos a los estados, apoyar a grupos, a dar clases, a dar cursos de capacitación para formar promotores de salud en aquella época, para formar gente que supiera poner una inyección, gente que supiera atender una urgencia, gente que supiera tomar los signos vitales y saber qué hacer. Entonces, así nos fuimos formando nosotros. Mi servicio social lo hice en Oaxaca, en aquel primer municipio que ganó la izquierda en el país, que fue el municipio de Juchitán, por el PESUM en aquel entonces, aliado con una organización social que se llama la COSEI. Junto con la COSEI y el PESUM ganamos en Juchitán, se ganó por la izquierda y yo fui a participar como médico en lo que se llamaba la Regiduría de Salud. Ahí en la Regiduría de Salud pues atendíamos el tema de la basura, el tema de la sanidad del municipio, el tema de las vacunaciones, el tema de la lucha contra el paludismo,
hasta el tema de la prostitución, el tema de los certificados médicos, eh, el tema de la limpieza, del agua, que era muy importante. Y en aquellos años formamos una preparatoria ahí en Juchitán, no había preparatoria, fue en el año del 81, formamos la primera preparatoria en el municipio para lograr, a pesar de que es un municipio muy grande, de los más poblados de Oaxaca, es el segundo municipio después de Oaxaca, está Oaxaca, Juchitán, Tustepec, y Juchitán se ha ido convirtiendo en un cinturón urbano en el istmo de Tehuantepec. Está muy pegado allá a Tehuantepec, está muy pegado a Espinal, está muy pegado a Matías Romero, está muy pegado a toda una zona urbana importante. Y aparte, bueno, pues se ha convertido en un centro importante de comercio, de servicios. Y en aquellos años también empezó la actividad industrial. Ahí se hacían los durmientes para el ferrocarril. Ahí había, como estaba ahí la sierra, todo lo que era la sierra pegada que baja a Chiapas y que es la parte sur de Oaxaca. Había mucha madera y había una fábrica ahí para hacer durmientes para el ferrocarril, todo lo que era el ferrocarril que iba desde Chiapas, que ahora se llama La Bestia. Y entonces, bueno, pues ahí había una embotelladora de la Coca-Cola, había una cervecera, también la cervecera está en Tustepec, pero había una planta muy importante de distribución de cervezas ahí en Juchitán. Y entonces, bueno, pues ahí nos vinculamos con la gente, con la gente con la gente de la COSEI, con la gente del PMS, con la gente de la izquierda, que vio en aquel primer experimento de Juchitán, pudiéramos decir que el primer experimento socialista en México, de izquierda, en México. Y pues nosotros, yo daba consulta médica en Juchitán. En Juchitán impulsamos consultorios médicos en las comunidades rurales. Hicimos un consultorio, vivía en La Ventosa, que se conoce La Ventosa porque es una zona de muchos vientos. Ahora han puesto ahí muchas granjas de energía eólica. En La Ventosa, en La Venta, en Chicapa de Castro, en Álvaro Obregón, que eran son las comunidades de Juchitán. En cada comunidad hicimos una clínica y se daba atención médica y nosotros supervisábamos la atención médica, conseguíamos los medicamentos, hicimos acuerdos con agencias internacionales como la agencia Novik de Holanda, que nos subsidió ahí parte de la infraestructura para hacer los hospitales y el equipamiento de las clínicas que hicimos, buscando pues darle atención médica a la gente. Juchitán era un municipio muy pobre, muy necesitado, como decía yo, pues no tenía ni preparatoria. Hicimos la primera preparatoria en aquellos años, hicimos los consultorios, las clínicas médicas. La gente, muchas casas tenían suelo de tierra, eran casas de adobe, la mayoría de techos de palma. Y, y pues nos tocó trabajar mucho para que Juchitán saliera adelante, empujando programas de salud, de educación, de servicios como el agua potable, el drenaje, el tema de la limpieza del río. Pues eran cosas muy importantes. Y acompañar en aquellos años a la lucha del municipio para que lograra presupuesto del Estado y de la Federación para hacer los programas a favor del municipio. Y sentimos que fue una muy buena experiencia. Yo creo que Juchitán, después de ser un municipio muy olvidado, empezó a contar con instrumentos para que su población, para que el pueblo, para que la gente tuviera bienestar. Y después nos fuimos a Zacatecas a vivir. Nos invitaron de la Universidad Autónoma de Zacatecas, compañeros en aquel entonces del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, que después se integró a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y a la universidad nos invitaron que nos quedáramos en Zacatecas para trabajar en la universidad. Allí estuvimos unos meses, pero de ahí nos fuimos a Valparaíso, siempre buscando servirle a la gente. Nos fuimos a una colonia que se había formado en 1973, 74, 73, 21 de junio, la colonia Emiliano Zapata.
Ahí había un pequeño dispensario médico, hicimos un consultorio, también lo construimos, y una pequeña clínica. Y luchamos ahí con la gente de la colonia, de las comunidades rurales. Ahí había habido una lucha muy importante por la tierra. Allá había en Zacatecas latifundios y haciendas muy grandes de miles de hectáreas. Entonces se luchó por la tierra, se luchó por la perforación de pozos, por los créditos, por los programas ganaderos, por baños garrapaticidas, por agua potable, por caminos para las comunidades. Y ahí participamos en toda esta lucha y nos empezamos a vincular en la cuestión política y empezamos a ver que la salud pues está ligada a las condiciones de vida de la gente. Si la gente tiene agua, tiene drenaje, tiene pavimento, tiene luz eléctrica, si la gente no vive en hacinamientos, si la gente vive en una vivienda digna, pues eso mejora de entrada sus condiciones de salud, que era muy importante. Pero para lograr eso, pues había que organizar a la gente y había que luchar a través de la autogestión, a través de la gestión con el gobierno, para que los programas realmente le llegaran a la gente y no se quedaran en la corrupción. Entonces, pues ahí empezamos a luchar eh, hasta que planteamos que había necesidad de luchar por espacios políticos, para los espacios políticos ponerlos al servicio de la gente. Entonces, en el 88, en aquella campaña de Berto Castillo y de Cuauhtémoc Cárdenas, pues yo fui candidato a diputado suplente hace 32 años. Ahora, en 2018, que ganó Andrés Manuel, nosotros dijimos, después de 18 años, después de 30 años, ganamos lo que pensábamos ganar en aquella época. Con Cárdenas, nosotros pensamos que ganamos la elección. El último acto de Berto Castillo fue ahí en Valparaíso con nosotros. De Berto Castillo de ahí se fue para Fresnillo y en Fresnillo declinó a favor del ingeniero Cárdenas. Y de ahí pues todos nos metimos a la campaña del ingeniero Cárdenas y nosotros sentimos que la opinión de la gente era a favor del ingeniero, que arrasamos en esa campaña. Lamentablemente nos robaron la elección en ese proceso electoral. Entonces empezamos a plantearnos la necesidad de participar en la política para usar la política electoral, la política de los cargos públicos para servirle a la gente. Y ahí empezamos a involucrarnos. En el 89 participamos en la formación del PRD. Yo fui el delegado nacional a la Convención Nacional de Formación del PRD aquí en el Palacio de los Deportes, el delegado que en Zacatecas sacó más votos. Planteamos formar parte del PRD. Formamos parte inicialmente en el 89, 5 de mayo del 89, que fue la Asamblea Constitutiva del PRD. En el 90, cuando vimos que el PRD se había cerrado y fundamentalmente la gente que venía del PMS con la gente del ingeniero Cárdenas se habían quedado con las estructuras de dirección del partido y que a muchos que teníamos interés, teníamos aspiraciones, pues como que nos cerraron la puerta. En el 90 decidimos participar en la formación del Partido del Trabajo y fui de los fundadores del Partido del Trabajo, fui de los coordinadores nacional del partido. Hasta el 2008 estuvimos en el PT, fui diputado local en Zacatecas en el 92, fui diputado local 92, 95, nada más que en el 94 nos integramos a la campaña. Yo fui de los coordinadores de la campaña de Cecilia Soto, a la campaña presidencial del PT, y en el 94 fuimos diputados federales del Partido del Trabajo, y ahí empezamos nuestra carrera política en el 94. Participamos en la Comisión de Concordia y Pacificación, fuimos de los que hicimos posibles el diálogo con el EZLN, que el Ejército Zapatista no quería dialogar con la COPA ni con el gobierno. Hicimos posibles que se estableciera el diálogo, que se firmaran los acuerdos de San Andrés Larraíza, aunque después el gobierno se rajó y no cumplió los acuerdos, pero fuimos junto con Eberto Castillo, junto con Luis H. Álvarez,
junto con Pablo, el exgobernador de, el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mediguchía, fuimos con Jaime Martínez Veloz, con Juan Guerra, con Óscar López Velarde, con muchas gentes, con Elizondo, con Rodolfo Elizondo del PAN. Fuimos de los que hicimos posible en aquella época el diálogo de San Andrés Larraízar y que se construyera un espacio de pacificación. Y bueno, pues el EZLN nunca depuso las armas, ni nunca canceló su llamado a la guerra, pero bueno, por la vía del diálogo, ellos decidieron construir su propia experiencia a través de sus municipios libres, a través de sus zonas autónomas. Entonces, bueno, pues ya eso de todos modos sirvió para iniciar ese proceso de paz. Y bueno, pues la lucha en aquella época era para el reconocimiento de los pueblos indígenas en México, que habían estado olvidados por muchos años. Y creo que a partir de ahí, pues el gobierno le inyectó muchos recursos al tema de los pueblos indios y todavía de alguna forma se mantiene a hoy. Se creó el Instituto Mexicano de Pueblos Indios, después de que se constituyó el CDI, el, el, el Comité para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México. Y bueno, logramos que el tema indígena se pusiera en la mesa del debate nacional, logramos que se hiciera la ley de la Cocopa, logramos que se hicieran algunas reformas constitucionales y legales para reconocer en México a los pueblos indígenas del país. Aunque no se cumplieron los acuerdos a plenitud, como se había comprometido precisamente Vicente Fox de ahí de Guanajuato, que Vicente dijo que en 10 minutos él resolvía lo de Chiapas y que cumplía los acuerdos, pues nunca cumplió. Entonces, eso originó en aquellos años lo que se denominó la Marcha por el Color de la Tierra, aquella marcha de 1111 líderes zapatistas de Chiapas a la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues en todo eso participamos nosotros, siempre luchando por los grupos que más necesitan. Y ahí dimos una lucha muy importante por los pueblos indígenas del país. Y hemos dado una lucha muy importante por el campo, por la cuestión de la vivienda, por el tema de la salud, por el tema de la educación. Entonces, hoy somos presidentes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado. Somos miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales. Somos miembros de la Comisión de Gobernación. Somos miembros de la Comisión de Relaciones, de las Relaciones Exteriores de América del Norte. Y fuimos coordinadores de la Comisión Especial del TEMEC en su primera etapa. Hoy somos miembros de la comisión y somos presidentes de la Comisión de México-China, de la visión bicameral de senadores y diputados. Pues hemos trabajado mucho desde el Senado de la República, se han hecho muchos cambios, muchas leyes, muchos nombramientos, y hay un cambio prácticamente de régimen en el tema fundamentalmente inicial del combate a la corrupción y de lograr que recuperemos la seguridad que nos quitaron con el crecimiento de los grupos delincuenciales en todo el país, prácticamente empezando por Vicente Fox con sus hijos, pues les entregaron una buena parte del territorio nacional a la delincuencia organizada. Tanto fue así que cuando entró Felipe Calderón, Felipe convocó a una guerra contra el narco, porque él veía que después del gobierno de Vicente Fox, el gran problema que teníamos en México era el tema de la delincuencia. O sea, el tema de la delincuencia creció en el gobierno de Vicente Fox. Creció en forma muy, 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 muy importante y, y pues entiendo que en tiempo de Felipe Calderón, pues inicialmente se combatió y después con García Luna, pues se llegaron a acuerdos con los grupos de la delincuencia, se pactó
y yo creo que dividieron el territorio, por ejemplo, estos tú por acá y tú allá, y los del Golfo por allá, los Zetas por acá, los del grupo de Sinaloa, los de Michoacán, y bueno, pues se fueron consolidando los grupos de la delincuencia, que hoy vimos cómo en Michoacán, pues hicieron del Michoacán el estado más violento del país, donde prácticamente el 20% de los delitos, de los asesinatos, de los secuestros, de los levantones, de las extorsiones se dieron. Entonces estamos tratando de poner orden en un país que nos lo entregaron con alfileres, prácticamente en bancarrota el país, con una enorme deuda externa e interna. Estamos con, con nos entregaron el país con un 46, 47% de deuda del Producto Interno Bruto. Ahorita tenemos una deuda del 43, 44, se ha bajado ligeramente la deuda, aunque se ha seguido pidiendo prestado, había que decirlo también, pero el porcentaje de la deuda con referencia al Producto Interno Bruto ha disminuido. Y entonces, con Pemex en bancarrota, producíamos cerca de 1 millón, dejaron al país con 1.600.000 barriles diarios de petróleo, cuando el país requería 2 millones de barriles por lo menos para su producción. Y de esos barriles de petróleo, pues prácticamente lo que se procesaba en México en las refinerías era un 20%. Las refinerías paradas, prácticamente en chatarra, la de Salamanca, la de Madero, la de Minatitlán, la de Coatzacoalcos, la de Cadereyta en Nuevo León, la de Salina Cruz. Prácticamente las 6 refinerías que el país siempre presumía, pues estaban prácticamente en chatarra. Igual que la Comisión Federal de Electricidad, se entregaron muchas concesiones para producir energía eléctrica a las empresas privadas, se les dieron todas las facilidades y únicamente se buscó que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en una administradora, que ayudara a administrar el tema de la energía eléctrica, pero con todas las ventajas para la energía, para las empresas privadas, para que usaran toda la infraestructura eléctrica sin pagar un peso y teniendo preferencia la generación de energía por las empresas privadas sobre la generación de la energía de la Comisión Federal de Electricidad. Y se fue relegando tanto así que ahora únicamente la Comisión Federal de Electricidad produce el 53% de la energía nacional, mientras el otro 47% lo producen las empresas privadas. Y las empresas privadas han ido aumentando su producción y la Comisión venía prácticamente en un proceso de disminución muy acelerado. Entonces, eso venía provocando también que la Comisión vendiera una energía muy cara. De las energías eléctricas más caras de América Latina está la energía eléctrica de México. ¿Por qué? Porque se le pagaba alta a las empresas privadas, alta la energía. Pues aquí hicieron su agosto muchas empresas, ¿no? Y prácticamente también la Comisión Federal de Electricidad se fue haciendo chatarra. Tanto así que todas las empresas, todas las plantas para generar energía eléctrica hidráulica de las presas nunca se utilizaron. Y una planta generadora de energía tiene una vida media de 25, 30 años. Las presas importantes del país tienen más de 30, 40 años. Ya prácticamente son obsoletas, no se usan, ya no sirven para nada. Entonces, hoy estamos en ese proceso para echar a andar las plantas hidroeléctricas, para echar a andar la energía eléctrica del país, o sea, la generación de la energía eléctrica en el país. El año pasado, a través de Pidiregas, se licitaron 5 nuevas plantas para generar energía eléctrica en el país. Veíamos cómo faltaba energía eléctrica en la península de Yucatán, cómo faltaba energía eléctrica para las Baja Californias, sobre todo para Baja California Sur, cómo faltaba energía eléctrica para el circuito de lo que es Sinaloa, Sonora, porque ha ido incrementándose por la actividad agrícola e industrial en esa región y sus vínculos sobre todo con el Pacífico, que es un vínculo muy dinámico en la economía. Entonces, y con mucha corrupción, con muchos abusos,
con muchos privilegios para los que estaban en el gobierno. Hoy eso se acabó. Hoy estamos con un gobierno y un Congreso que hicimos una ley de austeridad republicana. El que llegue al gobierno, pues su vocación debe de ser la de servir y no la de servirse. Esa es la guía ética y moral de los nuevos funcionarios públicos que queremos construir en la construcción de esta cuarta transformación en México. Bueno, ha sido un paseo en la historia y ha sido una recapitulación de acciones, de hechos, senador, que creo que da para mucho y dejas muchas puntitas para empezar a jalarle y unos hilitos para jalar hebra. Y no sé de cuánto tiempo tenemos, pero me surgen muchos comentarios, muchas dudas, muchas ideas para charlar. Alguna de ellas me llama mucho la atención, que decías que de niño sembrabas arbolitos en la familia y viviste en el rancho y te gustaban los árboles frutales. Una de mis preguntas iba a ser, ¿qué hace un médico cirujano en el campo? Bueno, pues veo que eso no lo descubriste de grande, eso lo viviste desde niño, esa inquietud por el campo, ese conocimiento y ese amor por la tierra. Entonces veo que la semilla estaba bien sembrada. Así es, pues siempre hemos estado ligados a la tierra, a la actividad ganadera. Mi padre era ingeniero químico, pero siempre impulsó la actividad en el rancho, siempre estuvo atento y pues nos enseñó el amor a la tierra, el amor al agua, el amor a la naturaleza, a nuestra gran riqueza. México es el quinto país con mayor riqueza en la biodiversidad. México tiene una gran riqueza natural y una gran riqueza en su agua y en su tierra, su suelo. Y creo que parte pues, de lo que nos ha hecho falta es amar y querer a esa tierra, a esa agua, para darle un buen tratamiento y no seguir empujando, impulsando una actividad depredadora y devastadora como es la que se hizo durante muchos años en México, que prácticamente muchos bosques y muchas selvas en México, muchas zonas verdes, las arrasamos y nos hemos ido quedando con un México muy devastado, muy erosionado. Tenemos casi el 30% de nuestro suelo con erosión. La erosión se puede dar por el aire. Si tú quitas la capa vegetal, el aire se va llevando la tierra orgánica, la tierra. Otra forma de erosión es el agua. Cuando llueve, el agua se lleva a la capa orgánica de la tierra también. O sea, el agua puede ser muy buena, pero también es mala si no la conducimos, si no. Hemos visto ahora cómo las inundaciones, cómo pues, el agua hay que conducirla, si tú en una casa haces una casa y no ves cómo vas a manejar el agua, pues al rato el agua te destruye paredes, te humedece la casa, te destruye tu propia casa. Entonces necesitamos atender el tema del agua. El agua erosiona el suelo. Y el otro tema de la erosión es los químicos. Los químicos también erosionan el suelo. Entonces, en México tenemos una superficie muy importante de tierra, de suelo erosionado. Y tenemos problemas de agua en muchos municipios y comunidades del país también por un uso del agua también en forma muy derrochadora, sin tener cuidado y contaminando el agua. Todo lo que es ahí en Guanajuato, me dicen que tú eras de Guanajuato, Jorge, todo lo que es la cuenca del río Lerma, Santiago, pues muy contaminado por la industria, muy contaminado. Entonces, pues lo que movemos en el río Lerma, pues es contaminación, es enfermedad por el mercurio, enfermedad por los solventes, por los químicos que las empresas echan en el agua. Entonces, pues hemos dado mucho tiempo la vida precisamente por la cuestión del campo, por lograr que el campo sea
sea un espacio digno de vida, porque ahora resulta que la gente más pobre y la gente que tiene hambre es la gente del campo, porque se abandonó a la pequeña agricultura, se abandonó desde la reforma del 92 del ejido, se fue dejando en el abandono a los pequeños agricultores, al ejido y a la comunidad indígena. Y prácticamente se concentraron los apoyos a la gran agricultura, a la agricultura comercial y a la agricultura de exportación. A ellos se les invirtió mucho dinero, se les ha invertido mucho dinero, pero a los otros prácticamente se les dejó en el abandono. Senador, a ver, yo quisiera lanzar 3 puntos a raíz de esta narrativa. La primera, te toca caminar junto a Heriberto Castillo, al ingeniero Cárdenas, en esa aspiración de llegar al poder para la transformación, como lo mencionas, desde una visión de izquierda. ¿Cómo fue esa visión, cómo fue ese anhelo versus el caminar con Andrés Manuel López Obrador, candidato y hoy presidente? Ese por una parte. La segunda, mencionabas tu experiencia en Juchitán, en toda la parte del sur-sureste, en los lugares más pobres, más abandonados, y después tu movimiento a Zacatecas. Vemos un sur-sureste que sigue con una diferencia y una brecha social y económica con otros estados del norte. ¿Qué ha pasado con ese experimento que le mencionabas? Hicimos un primer experimento social, un primer experimento de gobernar con la izquierda. ¿Qué ha pasado con esa zona que se ha desarrollado? Y tercero, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto la vista y la mirada hacia el sur-sureste otra vez. Quiere rescatarlo, habla del proyecto del Istmo de Tehuantepec, habla del tren, etcétera. Entonces, en estos 3 escenarios, el antes y el hoy con respecto a la izquierda, la operación y el experimento en Juchitán y en el sur, y esta otra parte de la visión del presidente hacia rescate del sur-sureste. ¿Cómo ha sido el antes, el durante y el después? Porque te toca ser diputado de oposición. Hoy eres senador de partido en el gobierno. ¿Cómo se arma esto? Porque yo veo un México en esta diversidad y escuchando muy puntualmente tus opiniones, creo que es un país que difícilmente se puede gobernar o todos de derecha o todos de izquierda, o cómo hacer esos equilibrios y cómo hacer que funcione, porque podría haber críticos que dijera, sí, vamos a ver Juchitán después del experimento, cómo sigue hoy día. ¿Cómo podemos mezclar esa narrativa que nos das de la historia y cómo vamos a estar hoy? Bueno, yo creo que en aquella lucha, primera gran lucha del ingeniero Cárdenas y Alberto Castillo en el 88, ya hace 32 años, fueron las primeras expresiones de resistencia contra lo que se constituyó como un modelo, como el modelo neoliberal. Entonces, como este modelo que se empezó a construir con Miguel de la Madrid y ya se profundizó con Salinas de Gortari. Precisamente estos grandes movimientos fueron para buscar que no se impusiera ese movimiento, ese modelo de desarrollo en México. Y ese modelo pues se continuó por, por Cedillo, después por Fox, por Felipe Calderón, por Peña Nieto. Al final se demostró que ese modelo no funcionó. Lo que generó en México fue un México muy dispar. En México somos un país muy polarizado. Hay un pequeño sector que concentra grandes cantidades de riqueza y un gran sector con mucha pobreza y en el abandono. Somos México el estado más desigual de América Latina, o sea, donde el salario está casi como el salario de República Dominicana. O sea, los salarios en México son salarios paupérrimos, son salarios totalmente insuficientes para atender las necesidades básicas. Entonces,
Se construyó un México muy desigual, un México con muchos privilegios para los que estaban en el gobierno, un México en donde los que estaban en el gobierno veían al gobierno más como empresa o lugar para ganancia y enriquecimiento personal que como un espacio para servirle a la gente. Su argumento era ese: yo voy a trabajar para el gobierno, pues ¿cómo voy a ganar menos que mi empresa? Cuando la vocación de ser gobierno pues debe ser la de servirle, no la de ganar. Se rompió esa vocación de usar al gobierno para servirle a la gente en esos años, y los que entraron pues entraron para hacer negocios personales, para tener privilegios altos para ellos, para favorecer a grupos, amigos y familiares. Y ese es el México que nos dejaron, un México de mucha corrupción, un México de privilegios, y un México donde prácticamente entregaron todos los instrumentos que servían para hacer justicia y para hacer realidad los derechos de la gente. O sea, si tú como gobierno no tienes dinero, pues ¿cómo vas a hacer realidad el derecho a la educación? Buscaste hacer de la educación un negocio más que un derecho de la gente. Buscaste hacer de la salud más que un derecho, una mercancía. Y entonces, pues, los medicamentos se vendían carísimos. Una buena parte de las actividades de salud se privatizaron. Eh, muchas áreas del sistema de salud se subcontrataron, y los políticos pues, hacían negocios para surtir los medicamentos al sistema de salud, hacían laboratorios para prestarle servicios al sector salud, hacían estudios radiológicos y de tomografías para prestarles servicios al sector salud, hacían clínicas o unidades de diálisis para prestarles servicio al sector salud. Entonces, muchas áreas del sector salud se empezaron a privatizar. El 70% del presupuesto que iba para los estados era un presupuesto que servía para pagar servicios subrogados del sector salud. Únicamente el 30% del presupuesto que iba para los estados del sector salud iba para las instituciones. Y entonces tenemos clínicas del sector salud pues abandonadas, sin médicos, sin medicamentos, sin equipo. Muchas pequeñas clínicas en las comunidades. Se empujó la carrera de medicina buscando que los médicos fueran mercaderes de la medicina y no servidores de la medicina. Todos los que estudiaron medicina, muchos no querían ir a las comunidades a dar consulta médica. Querían estar en los hospitales, querían tener su clínica privada, de hacer grandes negocios a partir de la medicina. Esa fue la cultura y la concepción médica que privó en esos años. Este triunfo de Andrés Manuel es el triunfo de todos estos años de resistencia y del agotamiento y del fracaso de un modelo que no dio resultados, que llevó a México al endeudamiento, que llevó a México a la bancarrota, que llevó a México a hacer que sus empresas hicieran chatarras. El ingreso de Pemex era el que nos ayudaba para tener caminos, era el que nos ayudaba para tener servicios de salud, era el que nos ayudaba para tener educación. Hoy Pemex no se sostiene ni Pemex. Hoy al contrario, hoy en este gobierno, el gobierno es el que le tiene que meter a Pemex dinero para poderlo levantar, porque está prácticamente en el piso. Para levantar nuestras refinerías, para construir una nueva, para modernizar las que estaban hechas chatarra, como la de Salamanca. En eso estamos trabajando, estamos reconstruyendo el país y ponerlo de pie. Y en el campo, como tú lo comentas, pues entendemos que los agricultores o los productores de agricultura comercial y de exportación, ellos ya tienen capacidad de seguir produciendo. Hoy se trata de apoyar al pequeño agricultor, al que estuvo durante tantos años en el abandono. Por eso se impulsaron programas para ellos, fundamentalmente, como es el tema
de los precios de garantía, como es el programa de producción para el bienestar, lo que era antes Proagro, Procampo, pero únicamente apoyando a los que tienen menos de 20 hectáreas, que son los más pequeños, que son los abandonados de siempre. Hoy también se está apoyando con los programas de fertilizantes, sobre todo en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos, en aquellas zonas de las indígenas mixtecas, en aquellas zonas abandonadas de los pequeños agricultores que requerían y requieren el apoyo del gobierno para poder salir adelante. Hoy se trata de que recuperemos la autosuficiencia alimentaria, porque en ese modelo sí es cierto que el campo es superavitario. O sea que, por poner un ejemplo, con esta crisis que vivimos en la economía en estos últimos meses, que en este último trimestre tuvimos una caída del 18.9% de nuestra economía, cayó en México el 30% de la industria, cayó el 15% de los servicios. Solo el campo se mantuvo de pie. Pero el campo que se mantuvo de pie es ese campo de agricultura comercial y de exportación. Es el que produce berries, es el que produce fresas, es el que produce coliflor y lechugas, es el que produce para la exportación limones, que produce tomate, que produce chile morrón. Ese sector permite que en México tengamos ingresos por la actividad agrícola. Pero somos importadores netos, somos el principal importador en el mundo de leche, somos el principal importador del mundo de arroz y de trigo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos buscando. Ya el año pasado únicamente importamos la mitad de la leche que se importaba en los gobiernos anteriores. O sea, estamos recuperando la producción de leche, estamos recuperando la producción de maíz, estamos recuperando la producción de arroz y de trigo en el país y de frijol. ¿Para qué? Para ser autosuficientes, tener asegurado producir en México la alimentación de nuestra gente. Es bueno que tengamos actividades agrícolas de enorme plusvalor, pero es muy importante para el país, hasta para su negociación internacional, no depender en el tema de los alimentos de la gente, del pueblo mexicano. Y hemos estado trabajando en eso. Y bueno, los apoyos también como del programa Sembrando Vida, pues son apoyos que fundamentalmente se concentran en el sureste. De lo que se trata es de poner de pie. Porque en el sureste es donde está la pequeña agricultura, en el sureste es donde está la mayor pobreza en el campo. Los apoyos a la agricultura se concentraron en los estados más agrícolas, que tenían más potencial, como fue Sinaloa, Sonora, Baja California con San Quintín y con Mexicali, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, porque tenían presas, porque tenían ríos, porque tienen zonas agrícolas de riego muy importantes. Ahí se concentró la inversión del gobierno federal. Ahí se construyó el potencial agrícola de México en esos lugares. Y el resto del país prácticamente fue abandonado. Pues hoy se trata o se le vio más eh, eh, como una vida subsidiaria. Hay que mantenerlos en la pobreza. Por eso el Procampo en aquellos años, más que un apoyo para la agricultura y para la actividad productiva, era un subsidio para el consumo. Se estaban dando ya al final 90 pesos por hectárea. Hoy se están dando 1,600 pesos por hectárea para la pequeña agricultura. Hasta los que tienen menos de 5 hectáreas. Los que tienen hasta 20 hectáreas, 1,000 pesos por hectárea. Que en algo sirve para el fertilizante, para el diésel, para la semilla, para la gente del campo. Entonces está cambiando. A lo mejor los apoyos todavía son insuficientes, porque tenemos un gobierno pues con bancarrotas, un gobierno con muchos problemas. O sea, tapamos un hoyo y abrimos prácticamente otro. Tenemos el problema de la salud, de la pandemia. Pues es claro que se descuidó la actividad productiva del país y hoy tenemos, además de la pandemia, una crisis social, una crisis económica, ¿no? Tenemos una caída en el primer semestre de cerca del 10% del Producto Interno Bruto Nacional. O
Solo en este último trimestre la caída fue la más importante en los últimos 80 años, ¿no? Y eso ha significado desempleo y pobreza para el pueblo mexicano. Entonces, tenemos la pandemia, tenemos el problema económico, la crisis económica, que se transformó y se está transformando en crisis social y política, ¿no? Que también se transforma en crisis de seguridad, porque la pobreza y el hambre pues llevan también a que mucha gente se enrole en la actividad de la delincuencia. Alguna gente en la delincuencia social, en el robo hormiga, en el robo de una llanta, de un tapón, de un espejo, de un carro, y otros se van integrando a la delincuencia organizada. O sea, hay un gran ejército de reserva para la delincuencia, ¿no? Entonces muchos se van enrolando en esas actividades. Por eso vemos cómo crecen y crecen esos grupos de la delincuencia. Senador, para entrar al tema político e irnos perfilando al cierre, se escucha y se dice, ¿es mito o es realidad lo del famoso pacto de Sao Paulo y México rumbo al socialismo, al comunismo? ¿Es real esto? La segunda es el tema de las instituciones, modernizarlas y limpiarlas o desaparecerlas. Y finalmente, concentración de poder en centralismo o profederalismo. Bueno, son preguntas muy importantes. No vamos a un gobierno socialista, pero sí vamos a un gobierno de izquierda, democrático, que vea por los que más necesitan. Los 30 millones de votos que nos dio el pueblo de México fue fundamentalmente ese sector, el sector que estaba esperando, tiene esperanzas en que las cosas cambien. Y en todos esos excluidos, abandonados, empobrecidos, pues tienen interés de ser incluidos, de ser parte de este nuevo México que queremos construir y que estamos construyendo. Un México más justo, más equitativo. No se trata de quitarles a los que tienen para darles a los que no tienen. Se trata de lograr que los que no tienen tengan a partir de su trabajo y de su esfuerzo. Se trata de construir un México en donde no lo que le ofertemos al mundo sea mano de obra barata, sino que sea mano de obra calificada y buenos salarios. Porque con ese discurso, pues muchos salarios son miserables en México. Y muchas empresas, pues las empresas automotrices, buscan nada más los bajos salarios de México. Y vamos en México a un incremento de los salarios. Prácticamente el TEMEC, el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá, es empezar a lograr que México pague buenos salarios y que la mano de obra en México cada vez sea más calificada. En México tenemos mucha gente que sale de las universidades, que sale de las escuelas, de los tecnológicos preparados, de los politécnicos, pero ahí andan de taxistas, no tienen trabajo. ¿Cómo logramos que esa mano de obra calificada, como esos jóvenes que estudian, pues ganen un buen salario como técnicos, como profesionales? Por eso, en esta lucha, el año pasado logramos el incremento salarial más importante, 9%. Se incrementó el salario mínimo por encima, por primera vez, de la inflación. Tenemos una inflación del 3% y el salario creció el 9%. Pero en la frontera el salario se dobló. Y este año el salario mínimo creció un 20%. Entonces, si hay un incremento importante en el salario, los salarios se están buscando que suban. Y poder lograr también proteger nuestras instituciones sociales. El tema de las pensiones que está en bancarrota, que no se convierta después en una bola de nieve y en un problema y una quiebra nacional. No hay dinero para pagar las pensiones. ¿Por qué? Porque se fue bajando la aportación de las empresas y la aportación del gobierno, y la única aportación que creció fue la de los trabajadores. Entonces, pues con los montos que tienen, pues son
ya el año que entra, algunas pensiones van a estar por abajo del salario mínimo, para que nos demos una idea. Pues entonces, y el salario mínimo es un salario que no es ni siquiera suficiente para resolver las necesidades básicas, como lo dice la Constitución. Entonces, por eso hemos ido viendo todo este problema social que tiene el país de las pensiones, del salario. ¿Qué queremos? Construir un México más justo, más equitativo. Un México para todos, un México de todos, un México con todos. Es lo que estamos tratando de construir. Y para lograr eso, ¿se tiene que concentrar el poder en la Ciudad de México o sí se promueve el federalismo? Inicialmente, por requerimos un gobierno fuerte que ponga orden ante la corrupción, ante la delincuencia. O sea, si el centro reparte su poder en todos los estados y los municipios, ¿cómo enfrentas el problema de la delincuencia? Pues no, imposible, porque requieres, ya se vio que la mayor parte de las policías municipales están en contubernio con la delincuencia. Y las estatales también muchas veces. Por eso se planteó lo de la Guardia Nacional. Es cierto que el poder se está concentrando a nivel nacional, pero para poner orden en el país ante la corrupción, ante el dispendio, ante el abuso que había, ante la inseguridad, ante los grupos delincuenciales que se han apoderado del territorio del país, controlan franjas importantes de las sierras, sobre todo las zonas empobrecidas. Se aprovechan de que muchos ejidatarios han ido abandonando la actividad agrícola porque no sacan ni para comer. Entonces llegan ellos y les ofrecen pues, que siembren hierba mala o hierba buena y que siembren amapola y que les pagan. Y los que siempre pierden, siguen perdiendo son los campesinos, porque les compran la marihuana o a 40, 60, 70 pesos el kilo y los venden ellos a 60,000 pesos, 80,000 pesos el kilo. Entonces, y a los que detienen cuando llega el ejército es a los campesinos, a los productores. ¿El pacto de Sao Paulo es real? ¿Existe? ¿Es real? ¿O es un mito que se ha aprovechado Hay un políticamente? acuerdo de Sao Paulo donde participa México y participa Morena, pero hay diferencias, o sea, ahí participan los partidos europeos, por un ejemplo, el Partido Socialista Español. Sí existe, pero no se trata pues de llevar a México al socialismo. Se trata de construir un México más equitativo, justo, de derechos, donde los derechos que vienen en la Constitución sean realidad y no nada más letra muerta, como pasa en México y como venía pasando. Hoy se trata que por lo menos tengamos una pensión universal, porque no nada más las pensiones están en bancarrota, sino que muchos mexicanos ni siquiera llegan a tener pensión en su vida, ¿no? Entonces se requiere por resolver todo este gran problema que tenemos y la población adulta en México está creciendo y una parte importante sin pensiones. Se trata de atender a los jóvenes. Por eso el gobierno empujó con mucha fuerza el programa de becarios, la beca Benito Juárez, para lograr que los jóvenes se anclen en el tema educativo, se preparen en las escuelas y en las universidades. Se está empujando muy fuertemente el programa de jóvenes construyendo el futuro para evitar precisamente que a los jóvenes se los lleve la delincuencia, que los jóvenes aprendan un oficio y se integren en la actividad productiva y a través de su actividad productiva se puedan dedicar a vivir con dignidad y con decoro con su familia. O sea, estamos tratando de reconstruir el país y de apoyar a los sectores más abandonados que generó ese modelo neoliberal, que fueron los adultos mayores y que fueron los jóvenes fundamentalmente, totalmente abandonados. Por eso México, cuando se platica a nivel internacional, dicen, México tiene una gran ventaja comparativa en la economía. Su gran ventaja comparativa son sus jóvenes, tiene una gran población joven, pero la población joven no la estamos aprovechando como un potencial en nuestra economía y en nuestra producción, en nuestra riqueza, nuestra actividad. Nuestros jóvenes lo estamos
tirando, se están yendo a la delincuencia, a la vagancia, al pandillerismo, a la drogadicción, a otras cosas. Y pues necesitamos rescatar a nuestros jóvenes, ese gran potencial, y orientar a nuestros jóvenes a través de políticas públicas correctas para que se integren a la actividad productiva y el desarrollo de México. Finalmente, y esta es una pregunta personal, ¿el presidente escucha? ¿Quién lo aconseja? ¿Sí se deja aconsejar, sí se deja apoyar? ¿O es un presidente que dice, este es mi ideal, este es lo que pienso, se cancela, se hace y lo que yo digo? ¿O sí escucha? ¿Tiene alguien que lo apoye realmente en aconsejarlo? Hay quien dice, presidente, no, por ahí no es, o nadie se atreve a decirle, por ahí no es. El presidente a veces no escucha mucho a los grillos. O sea, a los políticos los escucha, pero le gusta escuchar al pueblo, a la gente. Por eso le gusta recorrer el país. Entonces vaya y si tú te fijas, siempre va caminando y va saludando a la gente y la va escuchando. Y la gente lo para y le dice, oiga, pues tenemos este problema, tenemos esta carta. Si yo le digo al presidente, oiga, presidente, hace falta limpiar el río Lerma, pues a lo mejor no me escucha. Pero si va a un recorrido a Guanajuato y la gente lo para y le dice, oiga, pues vea cómo está, lo va a escuchar más. O sea, al presidente le gusta más a escuchar a la gente, que la gente le exprese sus necesidades y sus problemas. Y sí los escucha, y sí pone atención. Y muchas de las, por poner un ejemplo, el presidente en esta semana va a ir a Sonora, va a ir a ver el gran problema que tiene la tribu Yaqui, porque tiene una resolución de 1940 con Lázaro Cárdenas, tuvo otras resoluciones presidenciales de tierras, de aguas, y tiene un gran problema la comunidad del pueblo Yaqui, que se agudizó ahora con el ducto de gas que va a pasar por ahí, el tema de la carretera, el tema de la ida del agua de las presas del Valle de Obregón a Hermosillo, el tema de ese canal que hicieron muy grande para el agua. Entonces, va a ir a dialogar con las comunidades indígenas y va a ir a instalar una mesa de diálogo con las comunidades para tratar de resolver como el problema de la selva lacandona de los indígenas. Son problemas de muchos años que no se han resuelto. Hoy se trata de poderlo resolver. Y Andrés Manuel quiere resolver el problema de las comunidades del pueblo yaqui. Y lo vamos a tratar de resolver. O sea, ¿qué está haciendo el presidente? Tratar de ir resolviendo punto por punto. Son tantos problemas, tantos rezagos, tantas cosas que se quedan tiradas en el país. ¿Cuántas presas no hay construidas en México que no tienen zonas de riego? Cientos de presas que hicieron las presas nada más para sacar lana, para darle lana a las constructoras y quedarse con una lana a los políticos, pero no hicieron las zonas de riego. Entonces tienes enormes presas donde el agua se aplica rodada, se desperdicia el 50% del agua más, se tira el agua. Entonces hoy se trata pues de terminar y de poner de pie este país, pero es tanto lo que dejaron tirado que el gobierno es insuficiente para todo eso en lo que hay que empezar a poner orden. Viene el 2021 y hay elecciones, senador. ¿Cómo van a lograr concretar todo esto que mencionas de proyectos, de planes, de reestructuración y la visión que tiene el actual gobierno en medio de una crisis, como bien lo mencionas, pandémica de salud, social, política, de seguridad, económica? Viene el 2021, ¿qué va a pasar con el proyecto y qué va a pasar con el cierre del sexenio? Vamos a ganar, Jorge, vamos a ganar. Vamos a ganar en Zacatecas. Yo voy ahí, estoy aspirando a la gobernatura y vamos a ganar en México. ¿Por qué? Porque la gente también está tomando conciencia de quién dejó el tiradero, de por qué estamos así.
de que por qué no podemos atender la pandemia como quisiéramos atenderla. Hay un sistema de salud destrozado, de mercanchifles. Hicieron de la salud una mercancía, un negocio, pero no hicieron un derecho para la gente. Entonces, hoy estamos tratando de poner de pie. Seguramente Lozoya va a evidenciar parte de todo el esquema de corrupción que se construyó. Y el PRI y el PAN, porque todo eso fue parte y fruto de lo que se llamó el Pacto Famoso por México. Entonces, y que fue un esquema de corrupción y de abuso a nivel nacional. Y Lozoya pues va a dar mucha información de lo que hizo el PRI. El PRI yo creo que va a irse para abajo. Y el PAN pues era su socio. Acordémonos que la candidata del PAN contra Peña Nieto fue Josefina. Y Felipe Calderón la dejó sola en la campaña. Sacó como el 19% de la votación y el panismo al final apoyó a Peña Nieto. Y una parte casi del perredismo también. Por eso después, teniendo la elección, hicieron el acuerdo del Pacto por México. Entonces, por eso Andrés decidió empezar a construir Morena después de la elección del 12, porque se dio cuenta que el PRD no le iba a servir para ganar el país como partido, un partido que ya estaba entregándosele a los constructores de este modelo neoliberal. Va a salir en todo lo que declare Lozoya, seguramente va a salir el PAN y va a salir el PRD y va a salir el PRI. Pero también lo que declare Duarte, porque el esquema de Chihuahua era, le mandan dinero de la federación, Chihuahua le da la vuelta al dinero, lo limpia y lo regresa para el PRI nacional una parte y otra parte para el Estado. Que era lo que hacían. O sea, una forma de limpiar dinero era mandar dinero a los estados y que se lo regresaran. Una parte servía para el Estado, pero otra parte tenían que regresarlo. Entonces hubo mucha corrupción. Parte de ese dinero se lo quedaron lo que era el grupo del Estado de México. Y seguramente también en los próximos meses, en las próximas semanas, va a salir lo del tema de Ayotzinapa. Ahí va a salir cómo fueron los hechos, cuáles son los hechos. Dos cosas muy importantes. Alguien dijo, mátalos, entiérralos y desaparécelos. Alguien dijo. Alguien dio la indicación o la autorización. Y eso fue lo que pasó. Y seguramente pues el PRI era el que gobernaba. ¿Quién lo dijo? Pues va a haber mucha gente que va a salir involucrada también en eso. ¿No? El PRI, ¿qué le pidió a Aguirre? Aguirre era el gobernador. Pues entrégame al gobierno, si no, tú vas a ser el culpable. Y entonces Aguirre firmó su renuncia y se fue. Y el PRI ganó la gobernatura, ¿no? Y el otro, tú firma tu renuncia y te desapareces. Y no te vamos a echar cargos a ti. O sea, acordaron la gobernatura de Guerrero. Gobernaba el PRD Guerrero. ¿No? Y protegieron a los grupos delincuenciales, que son los que están apoderados de la sierra de Guerrero, que son los que están metidos en el tema del negocio del narcotráfico. Pues todo eso va a salir. Y yo creo que a pesar de que Morena tiene mucha inestabilidad y hay grillas y mucho movimiento, se va a mantener como el partido de la esperanza para el pueblo de México, el cambio que México necesita. Porque de todos modos, a pesar de los problemas que tiene Morena, es el partido más sólido y es el partido más comprometido que hay con el pueblo mexicano. Y tenemos un dirigente que es el presidente. Tenemos un líder nacional que es el presidente y que es el que unifica al final a Morena. Entonces, eso es lo que va a mantener unido a Morena. Entonces, yo creo, estoy convencido que Morena va a ganar, porque en todo este problema que tenemos, pues lo que también se está descubriendo y desenmascarando es qué era lo que pasó, qué fue por qué estamos como estamos ahora, pues por todo lo que se hizo antes y por todo lo que no se hizo. Esa es la verdad. Senador, pues
José Narro Céspedes, muchísimas gracias por esta charla matutina. De verdad, de esto se trata, este programa, que tengan un espacio abierto, libre, que se expresen, que los conozcamos más a ustedes, porque de pronto, como ciudadanos, los vemos a los políticos y creemos que no son de carne y hueso, sino que más bien son superhéroes que deben resolver obligadamente todo, lo bueno, lo malo y lo regular, y a veces perdemos ese sentido de ser humanos, que sienten, que les duele, que tienen familias, que se preocupan y se ocupan. Así es que de verdad yo estoy muy, muy complacido. Ojalá y no sea ni la primera ni la última. Entiendo, ya has manifestado el interés por correr por la gubernatura de Zacatecas. Mucha suerte y ojalá nos podamos volver a ver en tiempo electoral para que nos cuentes un poquito cuál es la visión para Zacatecas y que nos cuentes cómo va y cómo piensa cerrar este gobierno, el sexenio, y que sea un gobierno que no sea un sexenio perdido a pesar de tantos problemas que hay, muchos de ellos que no tienen nada que ver con México, sino que es un problema global, es un problema mundial, como es el tema de la salud. Y finalmente, ¿cómo quisiera ser recordado José Narro Céspedes y cuál sería un último mensaje para la ciudadanía? Bueno, yo espero seguir cumpliendo con mis tareas legislativas. Sí aspiro, como cualquier ciudadano en su estado, eh, no a llegar a gobernar para ver qué privilegios tengo, sino para llegar para servirle a mi gente, para servirle a Zacatecas, para sacar a Zacatecas de los graves problemas que tenemos de pobreza, de abandono, de inseguridad, de violencia, de corrupción en la que se vive en nuestro estado. Eso hay que acabarlo. Entonces, por eso estamos participando. Sería un honor poder servirle a Zacatecas y a los zacatecanos. Eh, y bueno, nosotros quisiéramos que nos recordaran como una gente que le sirvió a México, que le sirvió al país, pero sobre todo que le sirvió a quienes más lo necesitan. Eh, eh, a los indígenas, a los campesinos, a los productores rurales, al campo, a la gente urbana, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños. Nosotros en México, Zacatecas, hemos impulsado un gran programa de educación inicial. Recibimos 3,000 niños de 45 días a 6 años. Les damos de desayunar y de comer desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y son maravillosos los niños porque son unas esponjas, aprenden valores, el amor, la responsabilidad, el compañerismo, la honestidad, desde muy pequeños. En nuestras escuelas les damos de comer y les damos de desayunar y de comer. Les damos clases de inglés, de cómputo, de actividades artísticas y actividades deportivas. Son niños que saliendo de preescolar, del tercero de preescolar, salen sabiendo leer y escribir los números, los colores, las figuras geométricas, sumar, restar. Son una maravilla. Y salen bien preparados para la primaria, bien equipados para salir adelante y con valores, que es lo más importante. Valores del amor, valores de la solidaridad entre ellos, que se ayuden mutuamente, valores de la ayuda mutua, valores del amigo, del amiguismo, de lo que es ser amigo, valores de la amistad, valores de la honestidad, valores de ser responsables, que es muy importante, no estar buscando siempre a ver quién es responsable y uno nunca asume la suya, su responsabilidad propia. Ahora con la pandemia todos tendremos que asumir nuestra responsabilidad, por eso nosotros estamos planteando que todos durante 15 días usemos nuestro cubrebocas, porque no nada más es un problema del gobierno, es un problema también nuestro, somos muy indisciplinados, no seguimos las recomendaciones sanitarias de la autoridad. Usemos todos nuestro cubrebocas, estaremos disminuyendo un 70% los niveles de contagio, solo con el cubrebocas. Guardemos la sana distancia y lavémonos las manos cada 2 horas, porque la principal vía de contagio son las manos, ¿no? Y luchemos para que el gobierno
también ayude para que tengamos las pruebas rápidas para la detección temprana del virus. En México, mientras a nivel mundial la tasa de mortalidad es del 3.6%, en México es del 11%. ¿Has platicado con el doctor López-Gatell, senador? Platica con el doctor López-Gatell esto que estás mencionando. Creo que muchos ciudadanos lo hemos adoptado. Hay mucha responsabilidad en muchos ciudadanos, pero de pronto también vemos que la autoridad no cierra, y esto es sociedad y gobierno, no solo gobierno ni solo sociedad. Gatell le ha dicho que la cubrebocas no sirve para nada, pues ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo decir que las pruebas no sirven? Si todo el mundo se están usando, hasta en Estados Unidos. Y muchos países, pongamos en Corea del Sur, tienen una mortalidad del 1% porque usan las pruebas. No hay más ciego que el que no quiere ver, senador. Y hay que hacer las historias clínicas, que ya se dejaron de hacer, como la medicina es una mercancía. Hay que atender a uno y que salga, y que el que sigue y pásele, y el que viene y vámonos. No, la historia clínica, porque la enfermedad dura 14 días para incubarse, incubándose. Entonces tú tienes que ver 14 días antes de que se expresó la enfermedad, con quién tuvo contagios o cercanía a esa persona, para aislar a todas esas personas con las que él tuvo contacto. Aislarlos, hacerles la prueba y darles tratamiento a todos los que salgan positivos. O sea, se trata de que no los esperemos a que nos lleguen en el hospital. Se trata que vayamos. No, a ver, tenemos 450,000 contagiados. Si los multiplicamos por 30, si por cada contagiado detectado hay 30 no detectados, pues hay millones de mexicanos que son portadores del virus. ¿Cómo vamos a contener esta pandemia si no vamos a detectarlos? ¿Cómo los detectamos? Pues con la prueba rápida y buscando conservar las medidas sanitarias. Pues por eso les deseamos a todos los que nos están escuchando salud, cuídense, para que cuides a tu papá, para que cuides a tu hijo, a tu hermano, a tu familia, para que cuides al prójimo, para que cumplamos con esa máxima de que querer al prójimo como a ti mismo. Pero para cuidar al prójimo hay que cuidarse uno también. Entonces, hay errores garrafales por ahorrarte pesos, por no invertirle a las pruebas. Tenemos un gran problema de salud y de pandemia también. Necesitamos un cambio de estrategia. Pero nosotros le decimos a los ciudadanos también podemos hacer mucho. Hagamos las medidas sanitarias, cuidémonos y cuidemos a los demás. Ojalá te escuchen, senador. Ojalá, me encanta tu pasión, me encanta esa fuerza, la contundencia, y estoy seguro que también esa congruencia que ya tenía yo referencias tuyas, y por eso más me entusiasmó el que pudiéramos tener esa charla. Estoy seguro que tienes todavía mucho por aportarle a este país, a Zacatecas y a donde te pares. Ojalá te escuchen tu propia gente de Morena, y ojalá los ciudadanos hagamos caso, porque estoy convencidísimo que este es un tema de sociedad y gobierno. Bueno, creo que algo pasó aquí con el internet. Nos estamos quedando congelados. No sé si me alcanzaste a escuchar, senador. Y bueno, pues agradecer. Creo que algo pasó aquí con el internet del senador. Yo de verdad agradezco a todos y cada uno de ustedes por el cariño, por la atención, y estoy seguro que estas charlas, estos espacios, nos dan y nos darán mucho de qué hablar, pero sobre todo nos hacen tener conciencia y nos hacen buscar información verídica, no polarizarnos, no radicalizarnos. Necesitamos seguir avanzando como país, necesitamos seguir creciendo como sociedad. Y bueno, pues finalmente el mejor juicio lo tienes tú, lo tengo yo,
y no los partidos políticos. Así es que sigamos empujando por hacer de este país un país fuerte, un país ganador. Empecemos por nuestra casa, empecemos por hablar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con el espejo, que es nuestro principal consejero y nuestro principal aliado. Hoy tenemos la oportunidad de ser y estar, de vivir con pasión, de cerrar los ojos, elevar una oración y decir, Dios mío, ayúdame a discernir, ayúdame a tomar las mejores decisiones, con honestidad, con valentía, con pasión, con trabajo. Como se los he dicho, si están haciendo home office todavía, báñense, arréglense, no anden fodongos. Vamos a empezar una situación de un ciclo escolar totalmente diferente a lo que históricamente hemos vivido como sociedad. Vamos a empezar a vivir un ciclo escolar en línea, vamos a empezar un ciclo escolar desde casa. ¿Cuánto dure? Posiblemente todo el ciclo escolar. No se asusten, papás, mamás, así es la realidad y tenemos que tener la capacidad de influir en nuestros hijos para que asuman la responsabilidad de estudiar, de concentrarse, de tener actividades, de hacer ejercicio desde casa. Ni modo, ni modo. Soy de los convencidos que necesitamos vivir en sociedad y nuestros hijos necesitan tener compañeros. Pero si hoy nuestra realidad, esta nueva realidad, porque no va a ser una nueva normalidad, esta nueva realidad nos lleva a que los hijos tengan una educación en línea, pues tenemos que motivarlos para que desde casa hagan ejercicio, se concentren y den los mejores rendimientos. Los resultados de esto lo vamos a ver en las siguientes generaciones, los siguientes años, la siguiente década. Así es que tenemos mucha responsabilidad. Agradezco, ya se perdió la comunicación con el senador, pero agradezco muchísimo su participación y vamos a seguir teniendo invitados que nos puedan ayudar a tener un mejor juicio de valor. Que tengan bonito día, ánimo, vamos a salir adelante, vamos a seguirle echando ganas. Yo todavía no puedo seguir todos los días por la cuestión de mi recuperación. Mañana y el viernes tenemos charla y nos veremos también la próxima semana. Les agradezco muchísimo. Vamos a echarle ganas. Ánimo, que Dios los bendiga. Gracias por todo. Cuídense. Bye, bye.